de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 11:03 de la mañana y estamos en Esto es lo último. Y lo último es que hasta Motor Coach, las famosas camionetas, guaguas gigantes, están yendo a buscar a los empleados públicos que se anotaron, que se inscribieron para ir a escuchar a la gobernadora decir que lo ha hecho bien en estos pasados 100 días de su administración de gobierno. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a tener una entrevista a las 11:30 de la mañana con la colega periodista Carla Minet, directora del Centro de Periodismo Investigativo, sobre la última entrega y el último informe desde una columna que realizara con relación al Media Tour, gira de medios de la gobernadora en estos 100 días y lo que supone para el periodismo independiente, a quien la gobernadora no le contesta preguntas. Vamos a hablar también de lo que está pasando en República Dominicana, vis a vis lo que aparentemente es una preocupación en Puerto Rico con relación a los códigos de construcción, pero sobre todo en solidaridad con lo que está ocurriendo allí, el rescate todavía después de 4 días de la tragedia en la discoteca Jet Set. Con relación a Verónica Ferraioli y a Francisco Domenech, lo que nos parece importante traer en relación a cómo se han comportado ambos como donantes del Partido Nuevo Progresista, a quienes les donan más tarde o más temprano, que hoy van a ver su nominación en el caso de la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraioli, van a ver su confirmación en una comisión total el próximo 23 de abril. De todo eso vamos a hablar, pero antes voy a ustedes, gracias por estar. Han llegado por ahí tempranito, está Norma Rodríguez, ya la veo por aquí, pero creo que la primera que llegó como siempre, porque ella nos espera. Florence Ramos, gracias Florence. Recuerden, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, a través de este chat siempre que estemos en vivo. Bien sencillo con esos mecanismos a través de Google. Gracias por estar. José Miguel Morales, Luz Díaz, desde Winter Garden, Malungo Viera, Mick Bernie, Johanna Álvarez, María Busó, Clara Ivette también está por ahí. ¿Quién está por ahí? También está Caroline Miranda, Luis Daniel, María Costa, Rita Llanés, Iris Minerva, Edwin Mártir, Nicolás Ortiz, Sandra Infanzón, Edgar Gómez Flores, Edgar García, Tito Moud, JR, Luz Colman, Claribet, ya lo dije, Julio Bro. Saludos, Julio Bro, qué bueno que estás por ahí. Johanna Álvarez, hice mi asignación, Julio. El día 25 tengo entrevista. JR, Criselia de Vázquez, Sonia Ortiz, Nilda Negrón, que está por ahí. Muchos y muchas, pero vamos a las informaciones. Voy a empezar con el asunto de República Dominicana. 218 muertos, personas muertas ya han sido identificadas en esta increíble tragedia
que, como sabemos, el pasado lunes azotó a la ciudad de Santo Domingo cuando el techo de la discoteca Jet Set cayó a eso de la 1 de la madrugada en medio de las presentaciones de quien en vida fuera Ruby Pérez. Y yo quiero traer hoy el análisis de esta tragedia. Allí están los bomberos de Puerto Rico, 12 efectivos de Puerto Rico y otros que han ido a ayudar en ese rescate. Sobre todo estableciendo un paralelismo a lo que hemos hablado que tiene que ver con la seguridad de estos edificios. Y en el caso de Puerto Rico, veo que ya hay comentarios desde la legislatura para hablar sobre el tema de que en Puerto Rico los edificios pueden pasar hasta 40 años sin inspección. Wow, yo sabía que era mucho, pero no sabía que era tanto. Y me parece importante que hay una discusión ahora mismo, y creo que Yashira Lebrón, la representante del Partido Nuevo Progresista por Bayamón, que trajo algunos comentarios y en un foro, de hecho, en un foro que se celebró en el Colegio de Ingenieros sobre este tema. La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, que es Yashira Lebrón, citó a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Compañía de Turismo, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores y a funcionarios de la Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, precisamente porque las inspecciones que se realizan a plataformas de eventos como discotecas, centros de convención, entre otros, según el código, puede pasar hasta 40 años. Dice el colegio que está impulsando la revisión de los códigos de construcción para que esas inspecciones no sean cada 40 años como son ahora. Y de hecho hay un ingeniero de apellido Marte que es uno de los que está hablando sobre esto. Recomendó que las revisiones se realicen según la categoría y el uso del edificio, al igual que de su localización. Súper importante, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos en el contexto de la tragedia de República Dominicana es precisamente que se está cuestionando si después de haber habido un incendio en esta edificación de la discoteca Jet Set, se trajo una inspección por parte de las autoridades de la República Dominicana, porque no solamente se rehabilitó después de un incendio, es que hubo ciertas rehabilitaciones que ampliaron el edificio. Y uno de nuestros internautas me envió una interesante discusión en redes sociales de un arquitecto de la República Dominicana que daba algunas líneas de por qué él entiende que este edificio pudo haber tenido no solamente problemas estructurales a partir de esa rehabilitación por los que añadieron, etcétera, sino por lo que siempre hemos dicho desde el día 1 que nos enteramos de esta tragedia, que es el nivel de peso que tenía ese techo. Y todo eso es importante que lo revise un experto. Puerto Rico está, gracias al Colegio Universitario de Mayagüez, gracias incluso a otras universidades privadas, pero sobre todo al recinto universitario de Mayagüez, lleno de ingenieros e ingenieras estructurales, civiles, de todo tipo. Pues vamos a poner esa experiencia al servicio del país, sobre todo que tienen la capacidad para decir eso debería estarse revisando o inspeccionando desde el expertise cada cierto tiempo, que no sean 40 años. Yo no puedo creer que el Coliseo Roberto Clemente no haya tenido más allá de una inspección porque pasaron los 40 años. Porque se utiliza muchísimo, o sea, el criterio tiene que cambiar. Sobre todo, lo multitudinario de hace 60 años, 70 años, cambió, pero brutalmente, al momento en que estamos en Puerto Rico, al nivel de gente que participa de actividades multitudinarias. ¿Ustedes se imaginan el tour que va a tener, la residencia que va a tener Bad Bunny, y que esos lugares a donde van a ir a compartir las personas, no necesariamente al Coliseo o al Irán Bithorn o al Choliseo, entiendo que es en el Choliseo,
No necesariamente eso nada más, todos los demás lugares que esa gente va a salir y va a compartir y va a participar de alguna actividad. Pues caramba, yo creo que sí, que en efecto es importante que haya ese tipo de revisión. Así que interesante que la vicepresidenta de la Cámara se esté interesando en ese asunto y ya tenga discusión ese tema en la legislatura, más allá de las cosas que sabemos que siempre se hacen en la legislatura de Puerto Rico. Pero si queremos venir a los 100 días de la gobernadora, yo les dije ayer que el compañero Roby Cortés, había traído información de cómo se estaba comportando los correos electrónicos desde la fortaleza para que participaran del alegado mensaje especial de los primeros 100 días que tiene la gobernadora Jennifer González Colón. Y Roby puso estas imágenes, pero también puso otras que hablan de la inscripción, porque había que inscribirse. De hecho, en esta misma establece que le agradecemos, confirme su asistencia, escaneando el código QR incluido. Dios mío. Allí va a haber muchas personas de edad avanzada, porque yo sé que los van a llevar en guagua. Pero usted pensaría que son la gente que siempre van a ir a buscar en guaguas, porque eso es lo que hace el Partido Nuevo Progresista, muy organizadamente, sobre todo para que la gente vote por ellos. Pero de eso a tener, por ejemplo, esta carta que circula en las agencias, de eso a tener, en efecto, una carta dirigida al personal de las agencias públicas. En este caso, la agencia que regenta la secretaria Ciari Peña, el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. El secretario auxiliar le mandó una cartita a todo el mundo. Miren, esto está organizado. A todo el personal que está convocado a participar de la actividad en el Centro de Bellas Artes de Santurce y sale del edificio central, debe presentarse para abordar en el siguiente orden. Y ahí están quienes van a ir al área de la carpa a tal hora, que es el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, los empleados convocados y que aceptaron y que se inscribieron a las 10:50. Es decir, se están montando, ya se montaron. Y ya mismo vamos a la guagua. Al programa, a los empleados del programa CDBG-DR. Van a abordar por allí frente a Recursos Humanos. Gente, este es el gobierno de Puerto Rico en los 100 días de la gobernadora, diciéndole al país que en efecto ellos hacen gobierno como si fueran una campaña política. Esta es la guaguita, la Charter Coach, que yo pues habría que ponerle un requerimiento de información a la fortaleza para que nos diga quién está pagando a la Charter Coach para ir a buscar a los empleados públicos, para escuchar a la gobernadora, dar un mensaje, porque ella está cumpliendo con Puerto Rico. Cuando una vez esto, una tiene que forzosamente concluir lo que yo creo que en otras ocasiones hemos traído como parte del análisis que se hace cuando trae la información de cómo se comporta el Partido Nuevo Progresista cuando son gobierno. Y definitivamente se comportan como si fuera una campaña política de todos los años haciendo gobierno. No ya en el momento en que llega el cuarto año de ese cuatrienio y hay una campaña por ley cada 4 años. No, es que se comportan como si fueran miembros de un partido en un gobierno que trabaja para eso nada más, para hacer gobierno cada 4 años. Un partido político que se atreve a decir que esto es una democracia. Que en la democracia los fondos públicos se utilizan para que el partido del poder gane cada 4 años. Porque yo quiero, vuelvo y repito, yo quiero saber de quién es la Motor Coach. Si la está donando, porque si la está donando, también susceptible, fíjense que es azulita.
susceptible a que sea como te comportas en gobierno como partido político, es un donativo. Pero, ¿quién le pone ese cascabel al gato? Me decía una persona, hablando específicamente de esto y de lo que está pasando en las agencias públicas, yo tengo información de la que he obtenido, porque obviamente tengo buenas fuentes y me dicen, mira lo que está pasando, de una agencia. Yo los invito y las invito que si tienen información de todo, de esta misma estructura en las otras agencias, que ya el compañero Roby Cortés lo trajo ayer, pero si tienen imágenes, bienvenidas, porque estas son las evidencias de que en efecto este partido se comporta en gobierno como si estuvieran dirigiendo el chijí-chijá del partido político cuando hacen campaña. Y fíjense que la gobernadora ha estado en estos días de Media Tour, y de eso vamos a hablar con la colega periodista Carla Minet. Ha estado de Media Tour para hacer eso que ella quiere hacer, y es entretener al país en muchos asuntos que no sean lo que realmente es importante en este momento. Los fondos federales que se van porque hay una administración Trump que ella repite en Puerto Rico y no hay plan B para eso. Las incongruencias de los mensajes al decir una cosa hoy y otra mañana. Y para eso tengo que contextualizar, porque es que yo les decía ayer que todos los días me da razones y evidencia para poder decir cómo la gobernadora dice una cosa ahora y otra más tarde. Y voy a interrumpir, o realmente no interrumpo el análisis porque creo que es un análisis cruzado y esto es importante. La gobernadora, que hoy va a hablar de esos 100 días porque dice que le tiene muchas buenas noticias al país, dijo entre el martes y ayer que no iba a haber aumento de la luz y que ella abrió la puerta el martes, pero ayer le sacaron la carta y le sacó la carta Robert Mujica de la Junta de Control Fiscal de que ya lo sabía, la imposición de la Junta con relación a ese aumento de la tarifa de energía, lo sabía desde el lunes. Pues yo quiero que ustedes sepan que escuché un audio de la gobernadora en esa conferencia de prensa que todavía me parece más importante que lo que reportaron los colegas que estuvieron en esa conferencia de prensa ayer. Y es que la gobernadora dijo en esa conferencia de prensa que ella se estaba esperando por los periodistas que le enviaron la cartita, como ya la mencionó. Eso dijo la gobernadora de Puerto Rico. Yo lo dejo a que ustedes me digan si es cierto o es falso. La gobernadora de Puerto Rico le dice al país, es que es injuria sobre ofensa, pero sobre todo es problemática la contestación porque es un palito embarrado por las dos puntas. Si no lo sabía, entonces este país lo dirige una persona que lo más importante en este momento, que es mantener la comunicación con el gobierno de facto para ver hasta dónde llega la posibilidad de no recortar, de no más aumentos, etcétera, etcétera. La gobernadora no se entera. Y si lo sabía y no dijo nada, ahí estamos. En lo que dice hoy y más tarde es otra cosa. Pero ahí está el proselitismo, el populismo del Partido Nuevo Progresista en el contexto de atender los esfuerzos gubernamentales como si fueran un partido que está corriendo para ganar. Pero si ustedes piensan que eso es lo único, la gobernadora hizo algo ayer en una entrevista y fue decir, en los primeros 100 días de su administración, después de haber sido comisionada residente en 2 ocasiones, entre el 17 y el 2024, la gobernadora dijo que va a correr para el 2028. Y eso, en el contexto de los 100 días, todavía es más importante, porque la gobernadora está dejando claro que ella gobierna para ganar en los próximos 4 años,
que el Partido Nuevo Progresista lo único que tiene en la cabeza, lo único que tiene en la frente de su liderato es definitivamente seguir en el poder, a pesar de los malos números, a pesar de que no contestan lo importante, qué va a pasar con los recortes de fondos federales, hasta dónde va a llegar la incapacidad de Puerto Rico de tener una sociedad democrática que se proponga desde la diversidad con todas las políticas de Trump que está trayendo la gobernadora de Puerto Rico en su administración, como la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión, que hay un riesgo latente con relación a los fondos Medicaid y Medicare, y la gobernadora no dice nada sobre ese asunto. No ha hecho una sola conferencia de prensa relacionada con los proyectos que tiene para atender la crisis de los fondos federales que ya se fueron en la Universidad de Puerto Rico y que ya se fueron en el Departamento de Educación. Pero mientras, el baile, la botella y la baraja, como también vamos a comentar hoy que dijo Juan Dalmau en un mensaje ayer, es lo que privilegia esta administración. Y antes de ir a la entrevista con la colega Carla Minet, yo quiero empezar a tocar, bueno, no empezar realmente, yo quiero tocar el tema de este mensaje que dio ayer Juan Dalmau, un mensaje que yo no lo voy a colocar, voy a solamente a traer la imagen y a ir sobre él, pero tiene closed captions que realmente lo pueden apreciar ahí. Buenas noches. Juan Dalmau trae Estamos en el contexto un mensaje de los 100 donde días precisamente del utiliza la nuevo frase gobierno del baile, la Jennifer botella y la baraja. 100 días en donde... Vamos a empezar por la forma. En los primeros 30... Es un mensaje Jennifer González sobrio, estuvo más tiempo fuera de Puerto Rico. es un mensaje dirigido que ha sido el gobierno del al baile, país con relación botella a los 100 y baraja. días de Jennifer González. Es un gobierno de baile, donde botella y trae baraja ejemplos al nivel de que por los qué el 100 baile, la días botella y la del baraja, gobierno de Jennifer de cómo González, las encuestas ella ayer se le mismo, ocurre las encuestas hacer no, perdón, una los sondeos, fiesta en un le hotel dicen a la en gobernadora San Juan, cobrando que tiene una desaprobación, $1,000 incluso la en taquilla. aquellos programas como discutíamos Esa no ayer, es la realidad del puertorriqueño y la puertorriqueña. son afines desde el entretenimiento a esa visión lo que queremos de la manipulación del gobierno de Puerto Rico. Ella está completamente Fue un desconectada mensaje de tu realidad. que obviamente no lo estableció, pero está Jennifer diciendo que va a estar González de frente a limpiarle lo que la es cara importante a para la él, familia que es rescatar a Puerto con Rico respecto de los a gobiernos órdenes administrativas o del para que gobierno de Jennifer González. pudieran legalizar Decir, lo ilegal yo creo que está dejando en la claramente para que pudieran darle por lo menos hay una privilegios entrelínea de que económicos a puede personas correr para la allegadas a gobernación. para que Pero lo más pudieran que a mí me parece los que le importante de aportaron este a su mensaje campaña política es la tener mejores distancia beneficios económicos. que Juan Dalmau está tratando de dejar mediáticamente. Fíjense, yo no sé si va a tener media tour, honestamente, pero esto es un mensaje que lo construye y lo pasa a través de todas las redes. Dejando claro que hay una distancia entre lo que es una persona como Jennifer González, que más allá de ser agresiva, de ser hostil en algunas ocasiones, no solamente en gobierno, sino cuando es candidata, también trae ese principio de entretener en lugar de ir a lo medular. En lugar de decirle a la gente lo que hasta cierto punto Juan Dalmau trató de decirle a la gente ahí, que entiende la frustración del país porque tiene una gobernante que está bailando, yendo a medios de comunicación donde se le hacen las preguntas que ella quiere contestar, medios afines, y negando la posibilidad de que el país tenga una discusión más profunda del momento histórico en el que se encuentra. Si eso es importante, yo creo que es importante. Me parece que el mensaje, y ahí yo le hice la pregunta aquí a Juan Dalmau sobre por qué él no hizo una campaña donde en efecto se trajeran todos los asuntos negativos
y se conoce en el mundo de las comunicaciones como la campaña negativa hacia un candidato. Me parece que todavía está tímido Juan Dalmau en llamar las cosas por su nombre. No son allegados a la gobernadora, para los cuales ella legisló inmediatamente llegó a la gobernación. Fue para sus suegros. Es para cambiar una política pública a favor de unas personas que llevan desde el 2017 comprando casetas en el área de La Parguera para después alquilarlas a corto plazo. Lo que es ilegal porque nada que esté en el bien de dominio público, usted puede hacer dinero con él, con eso. Y en ese sentido, a mí me parece que le falta eso, que él fue tímido en la campaña y lo reconoció aquí en una entrevista. Y tiene que ser desde ahora. Ayer yo conversaba con alguien que está en el mundo de las ideas desde el punto de vista de la participación, de discutir desde la religión cristiana cuál es el efecto que tiene el proyecto del Senado número 1 de la famosa libertad religiosa, que lo que es la libertad para discriminar contra todo aquello y aquella que no piensa igual que usted. Y que me enteré ayer que es de la autoría de Carlos Pérez, el sacerdote católico fundamentalista. Y hablábamos sobre eso y yo le decía, el problema es que hay organizaciones que pisan y no arrancan. Y yo no sé si se han dado cuenta, el Partido Nuevo Progresista lo tiene bien claro. Ganamos solamente por un 40%. Tenemos que trabajar para conseguir ese otro por ciento que nos falta, para que sea en efecto mayoría, porque no son mayoría. No puede ser mayoría aquel que gana por un 40%. Y esa timidez, yo creo que bien temprano el Partido Independentista o su candidato tienen que tomar decisiones sobre eso. Porque no son los allegados a la gobernadora, son dos personas que son sus suegros, que hoy van y consumen en la Fortaleza de Puerto Rico porque ella es la gobernadora y le hacen cumpleaños al hijo allí. Y utilizan las facilidades públicas desde su relación con la gobernadora de Puerto Rico. Y de la misma manera la gobernadora está trabajando, administrando lo público a favor de esa familia. Y a mí me parece que en ese sentido, ese mensaje me lo cuestiono. ¿Por qué no se utilizan las palabras o se señalan los personajes? Se señalan porque realmente es una cuestión de hecho. Yo no estoy hablando de las personas que son los suegros de la gobernadora, yo no los conozco y no tengo nada que decir, nada más que tienen una querella del Departamento de Recursos Naturales que la gobernadora quiere subsanar esa querella con cambiar la legislación para que le den concesión en La Parguera. Y ese nivel de puntilloso, y no se tiene que distanciar del estilo sobrio que mantiene. Yo creo que Juan Dalmau, y en ese mensaje está bastante claro, que hay un interés de ser y de mantenerse diferente. Y obviamente eso es una construcción de su imagen pública y es importantísima. Las evidencias están ahí. Lo mejor que tiene este mensaje contrato de Luma es que Juan Dalmau no habló a rescindir con la información que él tiene. Y el contrato de Genera. Habló con lo que han traído incluso los medios de comunicación que le son afines a la gobernadora. Que eliminaría ese contrato. Incluso eso. No lo ha hecho. Así las cosas. Voy a algún comentario de ustedes. No ha dado un y solo paso. Llamamos a Carla Minet porque va a ser interesante esta conversación. Les voy a dar un poco de contexto. Carla Minet escribió hoy una columna la empresa carbonera en el Centro de Periodismo Investigativo en la zona de Guayama, que establece lo que es la gira de medios que la gobernadora de Puerto Rico está teniendo en estos días hacia los 100 días. Y cómo el CPI es uno de esos medios que la gobernadora de Puerto Rico no le contesta llamadas, no le contestan o le hacen la vida imposible en las agencias públicas, a pesar de que sus periodistas, como otros medios independientes, queremos tener intervención no solamente de entrevistas con el liderato
del gobierno de Puerto Rico, sino que procuramos hacer las preguntas importantes porque el país tiene derecho a saber, y eso en palabras mías. Y quiero conversar con Carla porque yo creo que es importante establecer que somos más de uno. Yo lo denuncio por un lado, Carla Minet y el CPI lo denuncian por otro lado porque están viviendo exactamente lo mismo. Hay otros colegas, tengo que decir, que en su mayoría, si no todos, de los medios independientes. Y en ese sentido, ahí es donde está lo más importante de esta conversación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que vamos a salir de esta? Y sobre todo, ¿en qué marco, para mí muy importante, lo trae Carla Minet en esta entrevista? Saludos. Hola, buenos días. Saludos, Carla. Bienvenida a Bonita Radio. Gracias, muy buenos días para ti, Carmen. Bueno, yo quisiera que empezáramos esta conversación diciéndonos cuál fue la necesidad que entendiste estaba ahí colocada para traer el tema del acceso a la información en el contexto de lo que está haciendo la gobernadora en este momento y es participando de una gira de medios para colocar el mensaje de sus 100 días en los medios de comunicación. Pues Carmen, como tú conoces y quizás muchas de las personas que te escuchan también, el Centro de Periodismo Investigativo básicamente tiene un equipo de periodistas que se dedican a fiscalizar el gobierno de Puerto Rico y también en algunas instancias a la empresa privada. Y como parte de ese trabajo, pues llevamos 3 meses solicitando entrevistas, solicitando información, solicitando documentos públicos, buscando oportunidades para que funcionarios públicos respondan preguntas que tenemos. Y esa gestión ha sido bien difícil en los últimos 3 meses. No que no lo sea de ordinario, pero particularmente en estos meses hemos tenido una, digamos, como una muralla, vamos a decirlo así, en términos de que ni siquiera se nos da acuse de recibo a nuestras peticiones de información. Las peticiones de entrevista que hemos hecho a la gobernadora pues no se han concretado ninguna de ellas, o algunos funcionarios de su administración. Y pues en ese contexto, ver en los últimos 7 días el tour de medios que ha hecho la gobernadora por la mayoría de los medios de comunicación, especialmente en espacios de entretenimiento, pues la verdad es que nos frustra y definitivamente marca un contraste muy, muy grande en términos del mensaje que se le está dando a la ciudadanía de que esta es una gobernadora que es accesible, que está activa, que está disponible, que es responsiva, cuando la realidad es que el día a día de los pasados 3 meses ha sido exactamente lo opuesto. Así es que me pareció que era importante dejarlo saber. Nosotros, pues, como periodistas estamos acostumbrados a estas dinámicas y pues no nos quejamos, digamos, comúnmente de estas cosas, pero cuando se trata de llevar a la ciudadanía un mensaje que es falso, que está distorsionando la realidad de lo que es el trabajo de la prensa en el país, pues me pareció que era importante decirlo. A mí me llamó la atención, Carla, que tú haces un recuento de lo que no contesta la gobernadora. Ese recuento ustedes lo hacen o tú lo haces en el contexto precisamente de lo que ustedes interesan y están investigando, y obviamente coincide con muchas cosas que no necesariamente estamos investigando otros, pero definitivamente queremos traerlo a la atención porque son importantes. O sea, es un listado que tú preparas precisamente, y son algunos, me parece que son algunos, que faltan otros. Sí. Precisamente por eso, porque el país está en una posición hoy, en un momento histórico bien neurálgico, sobre todo con las políticas de Donald Trump. No se contestan esas preguntas, pero se contestan otras de si los nenes son chiquitos o son grandes o están bien, o etcétera. O sea, ahí es donde tú entiendes que hay un desbalance en la información que se supone que traiga la institución de la gobernación. Tú me corriges.
Claro, porque no nos podemos olvidar que la figura de la gobernadora y todos sus funcionarios de agencia son empleados públicos pagos con presupuesto público, fondos aportados por los ciudadanos en sus contribuciones. Uh-huh. Es decir, esas personas se supone que son electas y son nombradas, en el caso de los jefes de agencia, para asumir un rol, asumir unas responsabilidades muy específicas. Y en ese sentido es el trabajo de la prensa fiscalizar continuamente que eso ocurra y que se esté dando un buen uso de esos fondos públicos. Un tour de medios de comunicación de pura propaganda, donde no se habla de los problemas más importantes del país, es un derroche de fondos públicos innecesario. Tener todo un séquito de personas grabando cada paso que das, o si juegas con los niños, o si estás cenando con el marido, o todo ese tipo de cosas de su vida personal, es intrascendente para efectos de lo que es la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que necesita es que se resuelvan sus problemas más apremiantes, que haya política pública que atienda los retos que tiene el país, que son tantos. Entonces, ver que toda esa miniatura ha estado concentrado en esa superficialidad y en el vacilón y en la cosa ¿verdad? Que carente de significado y de contenido para lo que son los problemas que tiene la gente, pues a mí me parece que es un mal uso del tiempo y un mal uso de los fondos públicos, con todo ese entourage que con el que va la gobernadora a cada uno de estos programas, que le hacen los videos, que le suben, le aguantan, le bajan la falda. O sea, es un equipo de personas pagas con fondos públicos que cada día están en los medios de comunicación, especialmente de entretenimiento o mayoritariamente de entretenimiento, porque cuando yo hice el cotejo de todos los medios que ella ha visitado en los últimos 7 meses, en realidad son mínimas las entrevistas en donde ella se ha sentado con periodistas propiamente a atender preguntas de sustancia. Es decir, de más de 30 comparecencias públicas que ha tenido, a lo mejor 3 han sido a sentarse con periodistas. Entonces, pues si la mayoría es a programas de entretenimiento, livianos, y de pues ahí se discuten cosas que no son necesariamente las más trascendentes. Y por Carla, otra parte, y a la misma vez, simultáneamente, se nos niega a nosotros las entrevistas que hemos estado pidiendo y a otros medios que también lo han denunciado. Claro. Carla, te pregunto, en ese negarte entrevistas, tú dices incluso que no hacen acuse de recibo, y eso es un problema sobre todo para la información, porque obviamente hay un término para que las agencias públicas contesten, y si no te hacen acuse de recibo, pues se te hace más difícil entonces poder ejercitar la ley de transparencia, etcétera, etcétera. Pero me voy a concentrar en el asunto de la contestación, por ejemplo, de jefes de agencia. Ya nos has dicho de la gobernadora. ¿Los jefes de agencia les contestan? Hay muchos que no nos han contestado. Uh-huh. Nosotros habíamos pedido con la gobernadora en particular una entrevista sobre la Universidad de Puerto Rico. Uh-huh. Prácticamente en las primeras semanas de la gobernadora entrada a la fortaleza, nos dijeron que nos la iban a coordinar, y nunca más, a pesar de múltiples gestiones de seguimiento, eso se logró. En el caso de jefes de agencia, varios de ellos tienen solicitudes de información nuestras, de nuestros periodistas, específicamente es el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tienen peticiones incluso de jóvenes que participan de nuestro programa Medioscopio, un programa que estamos haciendo desde Casa Pueblo hace ya 2 meses, uh-huh. Trabajando con los jóvenes en distintas destrezas para que desarrollen un ojo crítico ante los medios de comunicación, y a su vez uno de los talleres es para que ellos hagan solicitudes de información, las cuales han hecho y no han sido contestadas. Así que pues vemos entonces ese tipo de contrastes, ¿verdad?, entre lo que se está tratando de proyectar por una parte y la falta de información de muchas agencias de otra parte. Y algunas de estas cosas incluso se han informado al equipo de prensa de la Fortaleza. Incluso al equipo de prensa de la Fortaleza le hemos solicitado
en múltiples ocasiones desde enero que nos generen un directorio con los teléfonos y correos electrónicos de los oficiales de prensa de todas las agencias, y a la fecha de hoy nunca nos lo han entregado. Sí, yo lo pedí y bueno, a mí no me contestan ni siquiera los textos, pero sí, no. Así que, ¿verdad? Esos son ejemplos. Sí. Otro ejemplo es que esta semana hubo una conferencia, una mesa redonda para periodistas sobre el tema de educación, y el CPI, que tiene 2 periodistas a tiempo completo solo dedicados al tema de educación pública, no fue convocado a esta mesa redonda. ¿Sabes? Son cosas que, sí, la verdad es que hay que denunciarlas, punto. Hay que denunciarlas. Carla, lo último que quisiera preguntarte, ¿tú crees que hay cierto paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos, que hemos visto incluso que hay hasta la presidencia y la Casa Blanca ha sacado periodistas? De hecho, hay una buena decisión de un juez diciendo que es inconstitucional lo que hicieron con Associated Press. Uh-huh. ¿Te parece que hay un paralelismo aquí con lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, definitivamente yo creo que sí, que hay unos elementos que imitamos malamente, ¿verdad? Definitivamente ese sentido de ver a la prensa como enemiga, uh-huh, ¿verdad? De entrada de lo que es la gestión pública, creo que es algo que se ve reflejado en cierta medida, de ignorarla, de menospreciarla. Definitivamente, pues sí, creo que hay algo ahí que a veces, ¿verdad? O podríamos decir que históricamente siempre hay una relación de tensión, de antagonismo entre la prensa y el gobierno por la naturaleza de su trabajo, pero otra cosa diferente yo diría que es como el menosprecio, el insulto, ya otro nivel, el no ser responsivo. Es como si yo te saludo, buenos días, Carmen, y tú no me contestas de vuelta. Es como otro nivel, ¿verdad? De menosprecio a la prensa. Y a la misma vez también creo que se refleja el hecho de tratar de escoger a los medios que tienen acceso a la gobernadora, uh-huh, y en ese escogido están los medios que francamente quizás hacen un trabajo más de entretenimiento o que no hacen un trabajo de fiscalización efectivo a la gestión pública. Así que pues vemos esas cosas como paralelas a lo que está pasando en Estados Unidos y son muy preocupantes. Bien preocupante. Carla, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, siempre a tu orden aquí en Bonita. Sobre todo, hay que denunciar y hay que fiscalizar. Y la fiscalización y la denuncia son parte integral del trabajo de un periodista. Así es que agradezco muchísimo tu participación y que vengan muchas más. Buen día. Buen día. Bueno, yo creo que la columna de Carla Minet es el resultado de mucho tiempo. Esto no empezó ahora. Tendrá razón la gobernadora con decir que ella no fue la primera. Es cierto. Nunca debe haber una oportunidad para copiar lo malo. Pero tengo que decir, gobernadora, de todo lo que dijo Carla, que se le ha negado al CPI, que es tan sencillo como el directorio de los jefes de agencia con sus oficiales de prensa. La administración Pierluisi lo entregó desde el día 1. Las convocatorias de prensa incluían medios independientes como Bonita Radio. Que nosotros fuéramos era otra cosa, pero estábamos en el mailing list de la Fortaleza. Hoy ni siquiera estamos en el mailing list. En ese directorio para enviarle información de convocatorias, de lo que dice la gobernadora, de cuándo va a estar, de dónde va a estar, porque el trabajo de nosotros es decidir si en efecto vamos y le hacemos la pregunta. Pero el trabajo de la gobernadora y de sus oficiales de prensa es no discriminar contra los diferentes medios, sean cónsonos con el Partido Nuevo Progresista o como ustedes dicen que no lo sean porque son comunistas. No, el trabajo de ustedes no es ese. El trabajo de ustedes es darle información y que fluya. Y uno hacer las preguntas, como sabe hacer el periodismo las preguntas. Y ustedes las contestan si quieren y si no, pues recogemos los bártulos y nos vamos y venimos y hacemos la historia o hacemos el análisis.
Esa es la crisis que tenemos hoy y es una crisis de información que pensará la gobernadora que le hace daño a los periodistas, le hace daño al país y a la democracia. Y eso yo creo que es lo que se trae en esa columna, que en medio de los 100 días me parece súper importante haberla escrito y haberla difundido, porque ahí está la evidencia y ahí están los ejemplos. Vayamos al último tema, que tiene que ver con Verónica Ferraioli y una línea que a mí me ha parecido importante en el contexto de su confirmación, de esa comisión total que va a haber el próximo 23 de abril en el Senado de Puerto Rico a la 1:00 p.m, donde se va a entrar en la información que empezó a salir en la Cámara cuando Verónica Ferraioli se sentó en una vista que me parece que fue una super proforma, que la controló el Partido Nuevo Progresista y que incluso acalló a la minoría del Partido Popular que se quiso expresar con relación a los conflictos de intereses entre Verónica Ferraioli como secretaria de Estado y su esposo Francisco Domenech. Porque hay una línea bien interesante que cuando uno va al Departamento de Estado descubre en la planificación e incorporación de dos corporaciones que tienen que ver con el famoso nombre de la corporación principal de Francisco Domenech, Politank. Eso por un lado, y por un lado los donativos políticos que le da Verónica Ferraioli y Francisco Domenech a aquellos que hoy se van a sentar a hacer análisis de su nombramiento, porque en el caso de Francisco Domenech no va a ningún consejo no pasa por el consejo y consentimiento del Senado ni de la Cámara. Para que ustedes tengan una idea, y vamos a empezar por las corporaciones. Politank es una corporación que se inscribió en el Departamento de Estado en el 2010. Francisco Domenech es su tesorero, Ramón Soto Pacheco es el agente residente y hay una persona autorizada. Este es un informe anual del 23. Como sabemos, Francisco Domenech vendió su su participación en Politank, y ahora está por él el que fue secretario del Senado de Puerto Rico bajo Tomás Rivera Chats, Manuel Torres. Pero a mí me llama la atención que además de Politank existir desde el 2010, hubo una intención en el 2013 con un nombre idéntico, Politank LSS, que fue cancelada eventualmente. Parece que no tuvo actividad porque realmente se canceló y no radicó nunca informe anual. Y esta Politank sí está a nombre de Verónica Ferraioli Ornedo. Y eso sí me pareció interesante. Incorporadora Verónica Ferraioli Ornedo. Relación entre Politank, Verónica Ferraioli y Francisco Domenech, definitivamente si le incorporó una vez en el 2013, 3 años más tarde, otra entidad jurídica separada a Politank, como la tenía Francisco Domenech con Ramón Soto, pues es interesante, porque alguien que me diga que se llaman igual, tiene otro término, no es una LLC, es una LSS, pero que no es parte de, y ella, increíblemente, no por casualidad, es la esposa del incorporador de la primera. Ok, dejemos eso ahí. Me parece importante a la hora de ver cómo el 23 van a subsanar los asuntos de los conflictos de interés. Pero hay una línea también importante que tiene que ver con los donativos. Y eso lo voy a traer en el contexto de que el Contralor Electoral, y esto es importante, el Contralor Electoral Walter Vélez tiene hoy, o tuvo ayer, una participación en una vista pública donde llamó la atención de que él tiene una preocupación, y de hecho Walter Vélez nos los había dicho aquí en medio de la campaña política en uno de los programas que hicimos de voto experto
como parte del proyecto de la Fundación de las Humanidades, de la Fundación Periodismo Siglo XXI, con un donativo de la Fundación de las Humanidades. Cuando estábamos manejando ese tema, Walter Vélez nos habló de la preocupación que tenía de que los candidatos estaban trayendo múltiples donativos en efectivo. Pero con lo que se había encontrado en el análisis de esos donativos en efectivo, era que había una persona que, como saben, todas las personas, las corporaciones, tienen un límite para dar anualmente, entiendo que son $3,500 en el caso de las personas individuales, y que cuando esa persona quería seguirle donando ese candidato o esa candidata, repartía, hacía un cheque, repartía 40,000 pesos en efectivo a X o Y, y esas personas a su vez donaban y daban esos donativos a esos candidatos, a ese que aquel quería beneficiar. Y es importante porque de lo que está hablando Walter Vélez es que él se entera cuando, por ejemplo, ve que Juana González, que es maestra y tiene un salario de $30,000 al año y tiene 3 hijos y tiene, pues obviamente un salario que no podría estar donando $1,500 o $3,500 al año. Y ahí hay una sospecha. Y cuando se indaga y se ve que fulana no tiene la capacidad para dar ese dinero, pues es que entran en la investigación más profunda. Que él tiene un problema. La legislatura nunca ha querido enmendar la ley con relación a los donativos en efectivo. Pero sobre todo, tampoco le quiere dar dinero para él tener más auditores que puedan hacer esas investigaciones apropiadamente. Y dice hoy el Contralor que él está buscando que en efecto se enmiende esa ley y se pueda limitar el dinero en efectivo que se aporta a las campañas. Donde ha habido una situación últimamente es lo que se llama el intervencionismo político. No voy a mencionar nombres, pero he visto casos que tratan de violar la ley. Hay un tope de $3,100 al año para aportarle a un candidato. La persona es un empresario, puede sacar 40,000 y llama a 10 allegados y le da $3,100 a cada uno y le dice que se hagan pasar como que son de ellos. Ahí está el truco. ¿Y por qué yo lo ato al asunto de Verónica Ferraioli y de Francisco Domenech, donantes del Partido Nuevo Progresista? Porque a mí me llama la atención que lo único que tiene una persona como Verónica Ferraioli en el 2019, del 2019 al presente, recordemos que el Contralor Electoral siempre tiene 2 maneras de buscar hasta dónde llegan esos donativos. 2019 en adelante o 2019 hacia atrás. Y solamente Verónica Ferraioli hizo, según el Contralor Electoral, un donativo en el 2019 a Carmelo Ríos de $2,500. $2,500. Y usted me dirá, caramba, qué poquito. Y ustedes saben por qué yo digo que es poquito. Porque estas son gente que trabajan la campaña de Jennifer González, por lo menos en las últimas 2 como comisionada residente. No, que no me digan que ese poquito de chavo es lo que... No, lo siento. Así no se comportan los donantes como la familia Astuve, que ellos van a donar mucho y le donan a todo el mundo. Y ahí están los donativos en el Contralor Electoral. Si hacen lo otro, no lo sabemos. El Contralor no quiere decir nombre. El Contralor está como Manuel Díaz Saldaña, cuando era Contralor, que eliminó la posibilidad de que nos enteráramos quiénes eran las corporaciones y quiénes eran los que trucaban con los contratistas desde las auditorías del Contralor. No lo quiere decir, perfecto. Pero si vamos de Verónica Ferraioli, donativos de Verónica Ferraioli antes del 2019, nos vamos a encontrar con muchos cheques, unos más pequeños. Ella no le dio mucho a Tomás Rivera Chats. Le daba, aquí hay uno de marzo del 2018 de $2,600 a Tomás Rivera Chats, pero hay otro de $5,552. Ahí es que están los $3,100. Le dio
unos poquitos el 20 de junio y el 6 de marzo le había dado lo más. Ahí están los 3.006 que podía donar, 100 que podía donarle. A Carlos Johnny Méndez, a Carmelo Ríos, a Leo Díaz Urbina, bendito que ahora está hablando pestes de ellos. Fíjense, y estoy pasando por estos donativos, todos los que le ha dado a Tomás Rivera Chats, siempre de la misma manera. Está obviamente Quiquito Meléndez en algún momento. Insiste en el hoy presidente del Senado y el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos. Estas son la gente que van a ver el nombramiento de Verónica Ferraioli en el Senado, y este fue uno, y es el presidente de la Cámara, que va a pasar juicio, consejo y consentimiento, que ya pasó y aprobó el nombramiento de Verónica Ferraioli. Sí, en el 2016, en el 2017, hasta el 2019, hasta el 2018 realmente. Pero esa es la transparencia que tenemos con el país, ese es el inversionismo de una persona que siempre ha sido allegada al Partido Nuevo Progresista, sobre todo desde Jennifer González, que hoy se sienta con aquellos a que le ha dado dinero para que tengan posibilidad de hacer campañas populistas y proselitistas para ganar las elecciones. Y se sienta esa gente a pasar juicio sobre esos nominados. Por eso es que es tan crítico el análisis de quienes se sientan como jefes de agencia y son donantes del Partido Nuevo Progresista. Ustedes recordarán cómo nosotros hicimos un análisis en las elecciones pasadas. Todos los jefes de agencia, la menos que daba era la secretaria de Transportación y Obras Públicas. Todos le dieron dinero a la campaña de Pedro Pierluisi y algunos de ellos a la campaña de Jennifer González. Sí, eso es información, eso es importante, eso debería estarlo contestando la gobernadora de Puerto Rico, pero a los que tenemos esas preguntas, la gobernadora no nos da paso ni a sus actividades públicas, ni nos contesta los requerimientos de información y de entrevista, que es súper importante. Yo los dejo. Son las 11:59, por ahí viene Rodrigo Otero Goico con el almuerzo deportivo. No se olviden, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, en las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Siempre Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil. Y en este chat, cada vez que nos elevemos, gracias a Malungo y alguien más que nos dio chavitos hoy. Gracias por eso. Déjenme ver si lo consigo por aquí. Agradecida de su aportación siempre a Bonita Radio. Y Leche di Poti, me encanta. Gracias por el apoyo. Nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Veremos a ver qué dice el mensaje. Digo, si es que lo vemos. Pero sí, algo veremos. Porque allí me imagino que habrá conferencia de prensa y sabremos qué dice la gobernadora sobre el asunto. Nos fuimos. Buen provecho. Recuerden, por ahí viene Rodrigo Otero Goico. No lo olviden, porque está por ahí como haciendo lo que quiere hacer siempre el amigo Rodrigo Otero Goico, deporte, desde el análisis, desde la profundidad, lo más importante de esos temas que a ustedes también les interesa y que nos bajan un poco la atención y la presión, no, más que la atención, la ansiedad que producen a veces estos casos de la vida real, de la fiscalización y la denuncia desde el periodismo a el gobierno de Puerto Rico. Éxito, nos vemos ahorita y buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000.
Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.